Pues ahora vamos a leer el Salmo 34. Salmo 34. Dice así la palabra del Señor. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros todos, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Este salmo que hemos leído es uno de los salmos acrósticos de la Biblia. ¿Alguien se acuerda qué significa esto de acróstico? Nada. Sí, el de la primera letra forma una... Exacto. Sí, exacto. Eso es, que se sigue el orden del alfabeto hebreo y pues el inicio de cada versículo está, pues se sigue el orden del alfabeto. La primera palabra de esa frase comienza con la palabra correspondiente. Es un salmo acróstico, como por ejemplo también el Salmo 9, y el salmo por excelencia es el Salmo 119, ¿no? Bueno, a medida que los vayamos viéndolo, iremos señalando, y esto simplemente para que era un recurso para memorizar, era un recurso para aprender, para ayudar la memorización de la palabra de Dios, con lo cual vemos es también importante leerla también, pero tengámoslo presente también, que poco a poco vayamos memorizando los primeros versículos hasta pues continuar por pasajes más extensos, capítulos, etcétera, etcétera. Sería bueno pues tener memorizadas buenas porciones, grandes porciones de la palabra de Dios, porque llegará un día a lo mejor que no vamos a poder leer, que no vamos a tener pues esta facultad de la vista pues en buen uso por la edad seguramente, y bueno pues será muy bueno tenerlo, porque vamos a poder estar meditando y, por así decirlo, leyendo la Biblia de continuo. Habrá momentos en los que estaremos postrados en la cama y es la palabra de Dios que tengamos memorizada la que va a hacer mullida nuestro lecho, como dice también el Salmo. Pero bueno, el caso es que
tenemos este Salmo 34, este Salmo que es una maravilla de enseñanza, pero que al mismo tiempo hay que decir curiosamente que es uno de los salmos que menos les gusta tal vez a los liberales, aparte de los salmos imprecatorios, etcétera, etcétera. Este salmo no tiene, pues digamos, una buena reputación, se puede decir, entre los liberales. No se le trata, no se habla de él con mucho respeto. Ya de entrada, pues se dice sin ningún problema en el versículo, en el título del salmo, cuando dice Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Y dicen, Abimelech, pero si David estaba con Aquís, el rey de los filisteos, Aquís. Dice, ya está, se ha equivocado. Se equivoca el autor del Salmo, que por supuesto para ellos nada tiene que ver con David. Y bien, pues lo dicen pues simplemente que se equivoca y que ignora que que era Aquís. Mientras que son ellos los que se equivocan, y por supuesto la palabra de Dios, la Biblia, es la que tiene razón, porque Abimelech es no un nombre propio, ¿no? Sino es el de, digamos, de la dinastía de los reyes en Filistea. Estaba pues Abimelech con Abraham, estaba Abimelech también con Isaac, fue el mismo Abimelech, era el título o el nombre de los reyes en Filistea, que por cierto significa mi padre es el rey, mi padre es el rey. Es algo parecido en definitiva que la palabra faraón, el faraón de Egipto, es el nombre de los reyes en Egipto, no es un nombre propio. Así pues, la Biblia no se equivoca en este punto, pero bueno, esto es un pequeño detalle porque la crítica de los liberales de este salmo es más de fondo, sobre todo tiene que ver con lo que ellos dicen, esa teología simplista de que a los justos pues les va a ir todo bien y que a los malos van a ser condenados, esa retribución divina. La verdad me ha sorprendido leer alguna que otra declaración de estos liberales que hablan en términos bastante despectivos del autor del Salmo. Para ellos la Biblia no es palabra inspirada por Dios, es una composición humana y por lo tanto ellos se sienten con la libertad y la autoridad intelectual, porque son tan grandes personas, de estar criticando a los autores de la Biblia como si fueran pues también unos literatos más o alguien que escribe sus obras literarias al mismo nivel. Es como criticar a un autor más, a un hombre más. Bien, pues realmente pues ellos no se dan cuenta que lo que dice la palabra de Dios es cierto, que la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Toda la Escritura es palabra de Dios y toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios merece un respeto por ser la palabra de Dios. Como dice pues Isaías 66, la actitud es de estar temblando con temor reverente ante la palabra de Dios y recibir la enseñanza de la palabra de Dios según lo que ella nos diga en cada lugar. Y aquí pues nos está así, ciertamente, dando la enseñanza del gobierno moral de Dios a todos los seres humanos, y nos está dando la enseñanza de el cuidado preferente que el Señor tiene por su pueblo, y nos está dando la enseñanza de la retribución que el Señor da a cada uno conforme a sus obras, y particularmente a los impíos. Así, por lo tanto, esta es la enseñanza positiva, real de este salmo, y se ha de recibir con reverencia. Y si uno lo encuentra muy simplista, porque prefiere otras explicaciones más rebuscadas, más elaboradas, ¿no?
para sus intelectos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero así es, no la Biblia, así es la palabra de Dios. Tenemos entonces este salmo que nos está enseñando la bienaventuranza del creyente, la bienaventuranza del pueblo de Dios. Vemos que es un tema recurrente en los salmos. Es un salmo de alabanza al Señor, un salmo de alabanza personal, pero también comunitaria, como también vamos encontrando recurrentemente en los salmos. Pero vemos que es también un salmo de enseñanza acerca de la vida del creyente y del pueblo de Dios. Y vemos en el título del Salmo, que también pues se tienen que leer y se tienen que considerar, nos está dando la información de cuándo fue escrito, y esto también nos ayuda a enfocar lo que nos está dando. Lo que nos está diciendo aquí este salmo nos da la perspectiva de todo lo que nos está diciendo, porque las circunstancias no eran precisamente buenas, ¿no? La de David, dice el salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y aquí entonces se está refiriendo a los acontecimientos de Primera de Samuel capítulo 21, que, bueno, ya David, un poco cansado de estar siendo perseguido todo el tiempo por Saúl, en un momento también de debilidad en cuanto a la fe, pues él se fue a los filisteos y, bueno, pues al ver que lo habían reconocido, él, ¿qué hizo? Tuvo miedo y entonces se fingió loco. Y pues hacía que la espuma de la saliva le corriera por la barba, y entonces la gente dijeron, mira, este es demente, no tenemos ya que suficientes locos aquí para que haya venido este aquí. Bien, pues vemos que eso fue una debilidad así, digamos, momentánea o temporal de David, movido por el temor, porque ciertamente su vida corría peligro, porque él había sido pues perseguido una y otra vez por Saúl, y él no se sentía pues seguro, y él sabía pues que Saúl no se había verdaderamente arrepentido y que volvería a la carga. Bien, pues esto nos da entonces también una información importante, y lo que decía, la perspectiva de lo que dice aquí David, porque todo lo que se está diciendo aquí se tiene que interpretar también a la luz del momento que vivía David. Y eso pues como vamos a ver, nos da también pues una luz importante para interpretar correctamente el texto. Un salmo que nos enseña, que nos instruye, que nos exhorta. Primeramente, pues en los versículos 1 y 3. Así comienza el salmo. ¿A qué? A alabar a Dios en todo tiempo. Versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando nos va bien, cuando pues enfrentamos dificultades, cuando hay graves problemas, cuando hay incluso, comillas, tragedias. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y el tiempo en el que vivía David en ese momento no era precisamente fácil. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. David lo dice en primera persona. Su alabanza estará de continuo en mi boca, y se gloriará en Jehová mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y entonces esto hace cambiar a, digamos, la perspectiva en común. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Sí, entonces siempre la alabanza pues es particular, es individual, pero una vez más el enfoque de los salmos no es individualismo. Siempre los bienes, las obras que el Señor hace a uno es el motivo también para la alabanza del pueblo. Lo importante, por lo tanto, es también el pueblo. El individuo es importante, pero en el contexto del pueblo. Y siempre entonces volvemos a lo mismo, a alabar al Señor. Todos los salmos son poemas, la gran mayoría de ellos, de alabanza. Y en estos tres versículos
nos encontramos hasta 5 palabras distintas que nos habla de la alabanza. Bendecir a Jehová, alabanza, versículo 1. Gloriarse en Jehová, se alegrarán, en el versículo 2. Engrandeced a Jehová y exaltemos. Vemos, ¿no?, distintos sinónimos para hablar de la alabanza que ha de estar en nuestras bocas, pero también, por supuesto, en nuestros corazones, Bien, pues entonces, ¿por qué alabar al Señor? Por supuesto, por sus obras, por sus atributos, por quién Él es, pero vemos aquí la base de este salmo es el favor de Dios para con los justos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Bien, pues nos vemos aquí nos da una clave que se repite una y otra vez en este salmo. Alabar a Jehová, ¿por qué? Porque Él oye, Él escucha las oraciones de los justos. Él escucha las oraciones de su pueblo. Hemos dicho, versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó. Versículo 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. Versículo 15 también, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Una vez más, primero la persona, el individuo, busqué a Jehová, Él me oyó, versículo 4. Este pobre clamó, hablando de sí, y le oyó Jehová. La persona, el individuo, versículo 15 y 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, los justos, el pueblo. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye, o Jehová los oye. Así, por lo tanto, el Señor oye las oraciones del justo, oye las oraciones del pueblo de Dios. ¿Y entonces qué? El Señor responde al clamor. ¿Qué significa esto? Los libra. También lo encontramos repetida esta palabra, esta idea, hasta 3 veces en el Salmo. En el versículo 4, me libró de todos mis temores. En el versículo 6, lo libró de todas sus angustias. Y versículo 17, los libra de todas sus angustias. Vemos, ¿no? Sobre todo le está hablando de lo que uno siente en el interior. Está la situación, el peligro objetivo, pero está después cómo nosotros lo enfrentamos, está el temor que tenemos en nosotros ante el peligro. Y el Señor pues lo libra también. El Señor pues hace desaparecer la angustia, el temor, los miedos, las inseguridades, y lo hace que en vez de esto haya pues confianza en Él. Y esto, como decía, es importante porque ¿cuál era la situación de David? ¿Qué le había pasado? Que él tenía ciertamente ese temor, y por ese temor pues acabó en manos de los filisteos, y pues incluso fingiéndose loco. Pues bueno, pues vemos que eso también nos da tal vez una vía de contraste con la situación que vivía David, pero es cierto, el Señor los libra de todas sus angustias. No significa esto que no temamos nunca. No significa esto de que nunca caigamos. Significa que el Señor oye nuestra oración y ciertamente nos libra. Algo que los que no son del pueblo de Dios no pueden tener esa seguridad de que el Señor les libra. Pues si alguna vez si alguna vez oran a Dios en un momento de angustia, en un problema, en algo particular, orarán pues casi como, bueno, pues si Él existe, que me ayuda, ¿no? O como aquel que pues tira al bingo, a la lotería, ¿no?
no hay nada seguro, ¿no?, que el Señor les vaya a responder. Sin embargo, los creyentes y el pueblo de Dios, pues tenemos esta seguridad que el Señor está por nosotros y que el Señor pues oye cuando le clamamos. Bien, pues bendecir a Dios porque Él oye y libra, y también bendecir a Dios por su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida, que se traduce en que en la protección que Él nos da. Versículo 5, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La idea no es que sean alumbrados por la luz de una vela o algo parecido, sino por la luz del rostro de Dios, como dice la bendición arónica de Números 6, ¿no? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bien, fueron alumbrados por la luz del rostro de Dios, y los rostros de ellos entonces no fueron avergonzados. No dejó Dios que fueran avergonzados aquellos que en Él confían. Versículo 7, más aún acerca de la protección, de la presencia de Dios y de su protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La idea es que Él planta sus tiendas como en un campamento alrededor de la morada de los justos y los defiende. El ángel de Jehová, que bueno, pues puede ser los ángeles en un sentido genérico, o bueno, sabemos que también en la palabra ángel de Jehová en el Antiguo Testamento sobre todo se refiere a la manifestación antes de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, del Señor Jesucristo, llamada el ángel de Jehová. Bien, pues vemos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, defiende su morada. No es algo que veamos con los ojos, pero eso no significa que no sea real. El Señor manda a sus ángeles, y sus ángeles están acampando alrededor de nuestras moradas. ¿Quién sabe lo que nos podría ocurrir si el Señor pues levantase su campamento de alrededor de nosotros? El Señor pues nos defiende, aunque no lo veamos al ojo, pero nos defiende a diario, y hemos de bendecirlo y de alabarlo también por eso. La presencia y la protección de Dios. Versículo 18 también. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está cercano, Él está próximo. Su luz pues nos alumbra, su ángel nos defiende, y también pues Él está cerca de su pueblo, que son los contritos de corazón, a los angustiados, quebrantados de corazón y contritos de espíritu. Otra de las razones por las cuales estar alabando y bendiciendo al Señor en todo tiempo es por su provisión, por la provisión de Dios. Y esto es algo que no hay que ser de la teología de la prosperidad para afirmarlo, porque la Biblia lo dice, que el Señor provee a sus hijos y no deja que ellos pasen hambre. Vemos en el versículo 9 al 11, de 9 y 10, cuando dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Y los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y el Señor Jesús pues nos enseña en la oración del Señor, a que pidamos nuestro pan cada día al Señor. Y lo hace pues, sabiendo que esa es, por lo tanto, también la voluntad del Señor. Él quiere que lo hagamos. ¿Y para qué? Para que nos llevemos al final una desilusión, una decepción, que nuestros rostros, como hemos leído en este salmo, sean avergonzados. Pues en absoluto. Quiere para que el Señor provea y veamos entonces esta respuesta a nuestra oración y le demos todavía más gracias por ello. El Señor no deja pasar
hambre ni necesidad a su pueblo. El Señor hace próspera la morada del justo. El Señor, pues, nos saca a lugares de abundantes pastos. Nosotros que somos, pues, su rebaño, sus ovejas, nos lleva a verdes prados, a corrientes de aguas para beber. El Señor no deja pasar necesidad el alma de los justos. A los que, versículo 9, lo temen. A los que lo temen, y versículo 10, lo buscan. Vemos. Hay siempre entonces unas razones por las que alabar al Señor, unas obras que van a el Señor hacer, pero también vemos que hay una calificación a cada momento de quiénes son los creyentes, de quiénes son los objetos de estas bendiciones de Dios. En este caso, los que tienen temor al Señor, los que lo buscan y le dan a Él, por tanto, la honra y el servicio. Otra razón también para bendecir al Señor, fijémonos, la promesa de una larga vida sobre la tierra. Por supuesto, el Señor nos da la promesa de la vida eterna, pero también nos promete una larga vida. No solamente aquí, también en otros lugares de la Escritura. El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te vaya bien. Vemos, es también una promesa de la Escritura a los creyentes, una larga vida. No significa que el Señor, con sus propósitos siempre sabios y soberanos, tenga pues dispuesto a un creyente el partir en la infancia o en la juventud o en la media vida, pero en todo caso la promesa en general para su pueblo es, podemos decir entre comillas, la norma sería una larga vida sobre la tierra. Venid, hijos míos, versículo 11, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es el hombre? Creo que todo el mundo, ¿verdad? Bueno, aunque también hay gente que estará, pues a lo mejor, pues agobiada de tantos problemas que lo único que quiere ver es el final de ellos. Pero es por no tener la presencia y la confianza en el Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida? Condiciones normales, todo el mundo, ¿verdad? ¿Quién desea ver muchos días? Tener muchos días para ver el bien. Bueno, pues esto es también debido a la bendición del Señor. Y la bendición del Señor también por hacer su voluntad. Y fijémonos lo que destaca este salmo, el versículo 13 y 14, son un pasaje conocido porque está también esto citado en Primera de Pedro, capítulo 2. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Primeramente, por lo tanto, el empleo de la lengua. Guarda tu lengua del mal, de todo tipo de mal. Y particularmente del engaño. Tu lengua del mal y tus labios de engaño. Y esto que es algo tan corriente en el mundo, ¿no? Que la gente, pues, intente, como se dice, buscar la vida o intente, pues, beneficiarse por el uso de la lengua en beneficio propio, o pues denigrando, atacando a los demás o empleando la mentira en beneficio propio. Pues vemos que eso es todo lo contrario. Todo lo contrario. Se ha de hacer todo lo contrario. Para que te vaya bien en la vida, se ha de hacer todo lo contrario. Hablar siempre la verdad. Hablar siempre el bien, no el mal, acerca de los demás, etcétera, etcétera. Guardarse del mal. La lengua, tenerlo bajo control. Santiago 3, lo cual para nosotros es una cosa tan difícil, sin la ayuda y la gracia de Dios. Pero con la ayuda y la gracia de Dios hemos de hacerlo, de domar la lengua. Algo que los hombres no pueden llegar a hacer. Con la gracia de Dios se puede hacer. Con la gracia de Dios, porque no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Hemos entonces de domar esa lengua para hablar el bien y no
de hablar el engaño. Por otra parte, apartarse del mal, no hacer el mal, sino lo contrario, que es el bien. Apartarse de toda clase de mal, apartarse de todo tipo de pecado, apartarse de lo que es corriente del mundo, apartarse de las contaminaciones del mundo y, por el contrario, hacerlo lo contrario, el bien, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Y hemos de ser, por lo tanto, hacedores de paz, pacificadores. Hemos de ser hacedores de paz. Y el fruto de justicia se siembra en paz, Santiago, por aquellos que hacen la paz. Hemos de ser hacedores de paz, como el Señor Jesucristo hizo la paz reconciliándonos con el Padre, cargando sobre sí mismo nuestros pecados. Bien, pues vemos, son toda una serie de razones que nos da pues para alabar al Señor en todo tiempo. Y la perspectiva de este salmo no es triunfalista, por el contrario, porque el momento en el que está escrito este salmo es la de peligro por una parte, y también un fallo, digamos, temporal, momentáneo de David, pero que Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien y el Señor de esta manera lo hizo preservar y también lo hizo perseverar en sus caminos. Bien, pues fijémonos que es también como al final concluye este salmo. Muchas son las aflicciones del justo. No se está diciendo lo contrario. No se está diciendo que al justo todo le va a ir tan bien que no va a conocer ninguna dificultad o peligro. No, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son. Pero de todas ellas lo librará Jehová. Lo libra de sus angustias y temores, sí, pero también de las aflicciones, de las causas objetivas, de todas ellas le librará Jehová. El ejemplo de esta preservación del justo lo encontramos en el versículo 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y aquí está haciendo pues también, es una profecía del Señor Jesucristo. Ni un solo hueso de ellos, del Señor Jesucristo, fue quebrantado. Y cuando iban a quebrar las piernas de los que estaban crucificados juntamente con Jesús, llegaron a Jesús y ya lo encontraron muerto. Ningún hueso de Jesús fue quebrantado, y eso fue una señal del cuidado, de la preservación de Dios sobre, como hemos dicho esta mañana, su santo, el piadoso del Señor. La preservación, la retribución, versículo 21, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Nos acordamos por aquí de Saúl, que lo aborrecía y lo perseguía sin razón, sin causa. Matará al malo la maldad. Bueno, la maldad por sí sola es el Señor quien va a hacer que recaiga su maldad sobre su cabeza. Y es el Señor que da la retribución. A mí la venganza, yo daré el pago en el día del castigo que Él tiene previsto. No sabemos nosotros cuándo es, el Señor sí que lo sabe. Hemos simplemente, por lo tanto, de esperar la retribución por un lado, y también que el Señor a lo largo de nuestra vida va a estar cumpliendo todas estas promesas que hemos estado viendo. La respuesta a la oración que nos libra de nuestros temores, la presencia de Dios y su protección en nuestra vida, la provisión de Dios para nuestra vida, la promesa de la larga vida. Todo esto que hemos visto, el Señor lo va a ir cumpliendo y nos va a preservar, nos va a hacer que perseveremos sin caída para presentarnos ante su presencia
sin mancha, sin nada de qué avergonzarnos. Redime Jehová, versículo 22, el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Porque el Señor, pues, primeramente los ha justificado por nuestro Señor Jesucristo, y el Señor los preserva, de manera que ellos perseveran en la fe sin caída. Porque esto es una obra de Dios. Porque es Él quien comienza la buena obra, y es Él quien la completa. Así pues, Él es la salvación del creyente, la alfa y la omega de la salvación del creyente y del pueblo de Dios. Tenemos entonces esta promesa de la perseverancia en ese salmo, de los creyentes, del pueblo de Dios. Por causa de Jesús, por causa de su obra y por causa también de las promesas, vemos, porque en ese salmo está sobre todo pues, centrado en la promesa de Dios. Las promesas de Dios, que Dios no miente, que Dios no es hombre para que mienta, que Él no es como los políticos que hacen estas promesas para después olvidarlas o hacer lo contrario. Él las hace y Él las cumple. Él no puede negarse a sí mismo. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas porque Él es fiel y verdadero. Y es entonces un firme fundamento para nuestra fe, para nuestra confianza en el Señor. Y todos los que en Él confían no serán condenados. Hemos, por lo tanto, de continuar adelante la carrera que tenemos delante, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el capitán y el comandante de nuestra salvación. A Él sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Amén.